tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo, 21 a 1 minuto, 14 grados la temperatura en Asunción. Gracias por la preferencia de todos los martes. Se derrumba el relato de este gobierno en relación a este grosero manoseo por parte del gobierno de Mario Abdo Benítez en relación al caso del avión iraní venezolano. Hoy compartíamos esta mañana en Radio 1 bien temprano, leíamos esta publicación de la prensa argentina, específicamente ahí está lo que dice Página 12, el diario argentino, que tiene un tinte oficialista en realidad, la verdadera información que brindó. ¿Qué es lo que dice esta publicación? Que la verdadera información que brindó el presidente Abdo a su par argentino, Alberto Fernández, sobre el avión carguero venezolano iraní retenido en ese país, salió a la luz. Abdo Benítez jamás mencionó la sospechosa tripulación ni los posibles nexos con el terrorismo, sino que usó la información que, según contó este medio de comunicación que estamos haciendo referencia, Página 12 de la Argentina. ¿Qué es lo que dijo el presidente? Que esto le venía perfecto para perjudicar a su principal oponente político, al expresidente Cartes, en las próximas internas partidarias. Reitero, ¿qué es lo que resalta esta publicación? Que hace referencia a que accedieron a fuentes de la Casa Rosada. No hubo comunicación de inteligencia ni de datos reservados por parte del gobierno paraguayo, como se quiso dar a entender durante la cumbre en Los Ángeles, donde participaron ambos mandatarios. Estuvo el presidente de la Argentina, el presidente de nuestro país, y el medio argentino Página 12 derrumba de esta manera la versión de Abdo Benítez, citando, reitero, fuentes de la Casa Rosada. El portal refiere que Abdo Benítez habló con su par argentino en presencia de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados del vecino país. Marito se limitó a decir que el caso le venía bien, pues según lo publicado por el medio argentino, afín al gobierno, el avión había sido usado por la empresa de su enemigo político, Horacio Cartes. Y a propósito tenemos un informe en relación a este tema que resalta punto por puntos este manoseo político que se le hace al caso preocupante. Hoy Oscar Lovera, nuestro compañero de Unicanal, revelaba, veían recién en el noticiero, cómo como Juan por su casa se pasearon los integrantes de esta tripulación, los venezolanos y los iraníes, sin que nadie les haya molestado, a pesar de que el presidente de la DINAC tuvo la lista, nombre y apellido de los integrantes de esa tripulación y jamás compartió esa información con el Ministerio de Inteligencia. Veamos este informe, a la vuelta seguimos hablando en relación a este tema. Manoseo político del caso avión iraní. Investigaciones se centran en tripulación y no la carga. Mientras las investigaciones avanzan en torno a la tripulación del avión iraní que pasó por Paraguay y se encuentra demorado en Argentina, los grupos políticos y medios de prensa pretenden instalar maliciosamente la mirada en el cargamento transportado, cuando en realidad el punto focal de la situación se centra en los supuestos terroristas y su paso por la región. El respetado politólogo y especialista en la lucha contra el terrorismo, Emanuel Ottolenghi, ratificó durante una entrevista con el programa 30 Más del 13 que el problema con el avión venezolano iraní demorado en Argentina no tiene nada que ver con la carga en sí, sino más bien con los tripulantes que están sospechados de formar parte de movimientos extremistas. El experto afirmó que lo que se debe investigar de fondo es la presencia de los tripulantes durante 3 días en suelo paraguayo, sabiendo que, según los datos, solo iba a permanecer 8 horas. La cuestión no es la carga, sino la situación irregular de los tripulantes, según su parecer. Cargas de cigarrillos y autopartes parten y llegan todos los días, pero claramente en Paraguay llega un avión desde Venezuela. Supuestamente es propiedad de una empresa iraní que alquila a los venezolanos. Los dos regímenes claramente autoritarios contra las democracias que apoyan al terrorismo y narcotráfico, sostuvo.
La carga de capitán es una fachada porque le permite de viajar por todo el mundo y entrar fácilmente con visa en cada país a donde llega. Está claro que la permanencia de 3 días en Ciudad del Este era para armar encuentros. Y la falta de una operación básica de inteligencia para seguirlos, para escucharlo, para ver con quién se encuentran, es algo que ahora nos abandona en una situación de total incertidumbre y confusión. Como voy diciendo desde hace semanas, la razón principal de estos viajes no es la carga, sino es para pararse en lugares donde desarrollan redes, contactos, cooperación. Y de nuevo, los tripulantes son personales de alto rango de sus regímenes. Hace un mes este avión carguero estuvo en Paraguay para trasladar un cargamento de cigarrillos de Tabesa a Aruba. La empresa aclaró desde un principio que no contrató ni pagó al avión carguero que entregó sus productos y afirmó que en este caso no tiene ninguna responsabilidad porque el cliente final de Aruba fue quien contrató, mediante un intermediario, el servicio de traslado de la carga. La tabacalera lamentó además que las acusaciones maliciosas surgen de vuelta en medio de la campaña electoral interna en la ANR. Está más que claro que en este caso no se pone en duda la carga transportada, sino más bien que en ese avión iban tripulantes venezolanos e iraníes que estarían implicados en actividades terroristas. Es así que la justicia argentina centró su investigación en la causa abierta contra la tripulación. En ese sentido, el Ministerio Público del vecino país ya imputó al piloto Golanreza Gassemi y al resto de la tripulación del aparato que permanece bloqueado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La justicia argentina indaga sobre los supuestos delitos vinculados al terrorismo. La Fiscalía posee la fuerte sospecha de que el vuelo llegó con el objetivo de explorar la posibilidad de instalar bienes y dinero a utilizarse a futuro para fines terroristas en la región. En el caso de Paraguay, el Ministerio Público viene cooperando desde el 14 de junio con Argentina en la investigación del avión venezolano-iraní. A la par, la semana pasada, la fiscal general Sandra Quiñones resolvió ordenar la apertura de la pesquisa. Esto tras la comunicación oficial hecha por el ex subdirector de Seguridad de la Aviación Civil, Gustavo Sandoval, quien fue apartado del cargo tras estallar el escándalo. Fue este funcionario quien expuso las fallas en dominó registradas en el Poder Ejecutivo e implicó a su superior Félix Canazagua, presidente de la DINAC, en su denuncia ante la Fiscalía. En medio de idas y vueltas mediáticas, Canazagua y Sandoval insistieron en que la otra persona debía haber avisado a la Secretaría de Inteligencia al dispararse las alertas por la presencia de los supuestos terroristas. Recién un día después que los extranjeros dejaron Ciudad del Este, la inteligencia paraguaya tuvo conocimiento de esa situación. Además de esta falla descomunal, otro dato llamativo fue que los tripulantes tuvieron custodia policial durante su traslado desde el aeropuerto Guaraní hasta su hospedaje en Ciudad del Este. El relato oficial posee muchas inconsistencias y aún se desconoce qué hicieron los presuntos terroristas durante los 3 días que estuvieron en Paraguay, por qué pasaron totalmente desapercibidos, con quiénes se reunieron y para qué fines. Y este escándalo del avión iraní deja también, por otro lado, al descubierto los vínculos del actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, con referentes del Hezbollah. La prensa de Israel destaca esto que estamos viendo ahora en imágenes. Lo que señala este medio expone los vínculos de Hugo Velázquez con el Hezbollah, y en el Líbano el actual vicepresidente de la República, hoy precandidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado, se reunió con clérigos chiitas y líderes del Hezbollah. Hubo una pretensión por parte del vicepresidente de minimizar estas imágenes que vamos a compartir de vuelta en este informe, refiriéndose a que se trataba simplemente de un
cantante de músicas religiosas en las mezquitas. Sin embargo, el archivo, el antecedente de esta persona revela que estamos hablando efectivamente de un líder espiritual quien hace poco había participado en un homenaje a Soleimani, el comandante de esta guardia revolucionaria en Irán, considerada incluso del grupo considerado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como una organización terrorista, entre otras cuestiones. Incluso se compartieron en redes sociales al revisar el antecedente de Hijazi, el que está al lado del vicepresidente de la República, según la revelación de la prensa israelí. Este hombre, cuando los combatientes, cuando los soldados yihadistas van a una misión o para inmolarse, le piden una especie de bendición a este líder espiritual. Pero para el vicepresidente de la República no es más que un cantante de música religiosa. Veamos el informe. De una operación. El escándalo del avión iraní deja al descubierto los nexos de Hugo Velázquez con el Hezbollah. El paso del avión venezolano por Paraguay dio lugar a que las miradas de la opinión pública estén puestas actualmente sobre el vicepresidente Hugo Velázquez por sus presuntos nexos con Hezbollah, grupo terrorista libanés para el que se sospecha que el carguero transportó armas. Se trata del Boeing 747 de carga, propiedad de la empresa iraní Mahan Air y ahora pertenece a Entrasur, filial del estatal consorcio venezolano de industrias aeronáuticas y servicios aéreos Conviasa. Ambas empresas están sancionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El carguero, con matrícula YB corta 3531, llegó el 13 de mayo a Paraguay y salió el 16 de mayo. En Argentina se encuentra demorado desde el 6 de junio. Goldan Reza Ghasemi, piloto iraní del avión retenido en Ezeiza, es investigado junto a los demás tripulantes por supuestos vínculos con grupos terroristas. El calificado piloto es un exmiembro de la Guardia Revolucionaria iraní, pero las sospechas apuntan a que él mismo sigue manejando los negocios de la organización terrorista. De acuerdo con la Embajada de Israel en Paraguay, los tripulantes del avión están supuestamente involucrados de forma directa en el tráfico de armas a Siria y en especial a la organización terrorista Hezbollah del Líbano. Implicancias a nivel local. El caso del avión iraní trajo consigo implicancias a nivel local que salpican muy de cerca al vicepresidente de la República y actual precandidato presidencial Hugo Velázquez. Fue el portal Aurora Israel, uno de los medios israelíes en español más importantes, el que recordó que en el 2015 Velázquez, en aquel entonces presidente de la Cámara de Diputados, viajó al Líbano para mantener reuniones con líderes políticos y religiosos. De los encuentros se divulgaron imágenes luego de que el alto funcionario haya negado en reiteradas ocasiones haberse reunido con líderes del movimiento terrorista islámico, entre los que se destaca el líder espiritual de Hezbollah, Sayed Ali Hijazi, Abdelmajid Saleh, miembro del Parlamento libanés, y Nawaf Moussaoui, también parlamentario libanés y representante del grupo extremista. En una de las imágenes se puede identificar la presencia, en primer lugar, del jefe del grupo radical islámico, el imán Salih al-Hijazi, quien recibe instrucciones de parte de Hassan Nasrallah, el líder supremo y secretario general de Hezbollah, mientras que en el otro extremo se observa a Nabil Kaout, otro líder chiita libanés quien ha sido acusado por el gobierno argentino como promotor del ataque contra el edificio de la Asociación Mutual Judía. El medio israelí mencionó además que cuando Velázquez era fiscal general adjunto de Ciudad del Este, se produjo el archivamiento de una investigación de una red de lavado de dinero y envío de remesas para el Hezbollah, con nombre de los empresarios de frontera que acompañaron en su viaje a Velázquez,
y figuraban en el reporte de los Estados Unidos que detallaba que los empresarios Walid Amine Suaid y Ricardo Galeano Fariña, muy cercanos al vicepresidente, podrían haber lavado hasta 1.200 millones de dólares. En el intento de zafarse de las fuertes acusaciones que pesan en su contra por su proximidad con los acusados de terrorismo, Velázquez afirmó que el líder de Hezbollah que lo acompañó en su viaje al Líbano era solo un cantante, lo cual recibió burlas en Paraguay y en el extranjero, especialmente porque Salih Ali Hijazi es recordado por haber dirigido el importante homenaje a Qasem Soleimani, el carnicero de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, que fue asesinado en un ataque con naves no tripuladas de los Estados Unidos en enero del 2020 en Irak. Para el senador Enrique Riera, integrante de la Comisión Bicameral de Investigación del Lavado de Dinero CBI del Congreso Nacional, existen demasiados elementos para pensar que el vicepresidente tiene vínculos con Hezbollah. Ante esto, el político colorado plantea que la autoridad sea convocada ante esa instancia parlamentaria para que brinde explicaciones. Y todo esto que mencionamos en el informe nos obliga, sobre todo a partir del interrogante que también lanza Emanuele Ottolenghi, este politólogo italiano residente en Washington de la Organización de Luchas por las Democracias, y es un especialista en el tema de lucha contra el terrorismo. ¿Podríamos estar ante el financiamiento de la campaña política del vicepresidente de la República con dinero del Hezbollah? La cercanía del gobierno con cuestionados actores levantan la sospecha del financiamiento del Hezbollah. En el 2018, cuando el diario ABC Color fungía de un medio opositor, criticaba duramente al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, no como está hoy, en condición de oficialista entregado al gobierno. En el 2018, este medio periodístico advertía el financiamiento de la campaña de Abdo y de Hugo Velázquez. Y existe un largo historial de amistad entre Velázquez y el Grupo del Líbano, que vamos a ver ahora en este informe. Y salió el 10. Campaña política de Hugo Velázquez se financia con dinero del Hezbollah. A la par que se desmorona la versión oficial vinculada al avión iraní retenido en Buenos Aires y que tuvo toda la protección oficial durante su estadía en Paraguay, van apareciendo serias y fundadas sospechas de un posible financiamiento con fondos vinculados al terrorismo de la campaña prostada del vicepresidente Hugo Velázquez. Con las fotografías que recorren los portales de noticias internacionales que muestran al actual vicepresidente y precandidato del movimiento Fuerza Republicana posando con líderes de las diferentes facciones del grupo radical islamista y con el paso por nuestro país de una tripulación vinculada al Hezbollah, surge la hipótesis de que la campaña política de Hugo Velázquez podría estar recibiendo dinero de los mismos. En este recuento, repasamos la historia de amistad entre Velázquez y el Grupo del Líbano. 1. Visita a líderes del Hezbollah. En agosto del 2015, cuando se desempeñaba como presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez hizo giras al Líbano para reunirse con autoridades y personas vinculadas al mundo empresarial, pero también aprovechó para encontrarse con clérigos chiitas y líderes del ala política de esta agrupación terrorista político-militar. En la oportunidad, se reunió con el líder espiritual del Hezbollah, Salih Ali Hijazi, Abdelmajid Saleh, miembro del Parlamento libanés y representante del islamismo chií, además de Nawad Moussaoui, parlamentario libanés y representante del Hezbollah. 2.
la polémica foto del yate con empresarios y amigos. Fue durante esa gira parlamentaria que se capturó la famosa fotografía en la que se encuentran en la cubierta de un yate en el mar Mediterráneo. Allí se observa a Hugo Velázquez junto al embajador paraguayo ante el Líbano, Hassan Khalid Díaz, y otros legisladores. Además, aparecen en la instantánea Walid Amine Sueit, acusado de ser uno de los cabecillas del multimillonario esquema de lavado de dinero y evasión de impuestos en Ciudad del Este, y el incondicional abogado Juan Carlos Charly Duarte, ex fiscal leal de Velázquez en su época de fiscal adjunto de Alto Paraná. Campaña de Marito 2017-2018. En el año 2017, Mario Abdo Benítez se encontraba en plena campaña proselitista y los rumores se fortalecían cada vez más acerca de una supuesta financiación de la misma por parte de grupos vinculados al terrorismo a través de la gestión de su dupla Hugo Velázquez. 4. Marito restableció embajada paraguaya en Tel Aviv. Ante un claro pedido de sus financistas, ni bien asumió el poder en el 2018, Mario Abdo Benítez dispuso como primera acción internacional restablecer la sede de la embajada paraguaya en la ciudad de Tel Aviv, Israel, después de que el expresidente Horacio Cartes la trasladara a Jerusalén. Esta medida, calificada como desacertada por muchos, generó el enojo de Israel. 5. Abdo recibió al ex embajador implicado con el Hezbollah. Así también, semanas después de asumir el cargo, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, recibió con todos los honores y elegancia en el Palacio de Gobierno al polémico diplomático Hassan Khalid Díaz, quien fue removido de sus funciones como embajador en el Líbano por su antecesor Horacio Cartes, a pedido de los Estados Unidos, por supuestos vínculos con el grupo terrorista islámico. 6. Castiglioni se reunió con referentes de Irán. En el mes de septiembre del 2018, el entonces canciller Luis Castiglioni se reunió en Nueva York con Mohammad Javad Zarif, ministro de Relaciones Exteriores de Irán, país considerado promotor del terrorismo global y que sostiene a grupos considerados violentos, siendo uno de ellos el Hezbollah. 7. ABC advertía preocupación de Estados Unidos. En el 2018, el propio diario ABC Color advirtió sobre el financiamiento de la campaña de Abdo Velázquez. La nota firmada por el entonces editor del medio revelaba que en la administración de Donald Trump existía preocupación y malestar por el curso que estaba tomando la política exterior del Paraguay. Estos hechos son todos indicativos de la relación estrecha del actual gobierno con el Hezbollah e Irán. Ante este presunto vínculo, es necesario investigar quiénes financian las campañas presidenciales, porque considerando los antecedentes y las imágenes divulgadas, no se puede descartar que grupos terroristas podrían estar solventando la campaña política de Hugo Velázquez. Y uno supone, ahora que desde el Congreso se instala esta comisión bicameral de investigación sobre lavado de dinero, delitos conexos, alguien va a tomar la decisión mínimamente convocarlo al vicepresidente de la República para que dé explicaciones en relación a todos estos vínculos, financiamiento de campañas políticas, es lo que corresponde. De lo contrario, de vuelta, lo que sucedió esta mañana, la ciudadanía tiene esa percepción, a partir de los hechos objetivos que se fueron dando, de que la creación de esta comisión bicameral de investigación de lavado de dinero en realidad tiene una pretensión política, de persecución a un sector político interno dentro del Partido Colorado. Porque, como venimos nosotros sosteniendo desde hace rato, si existe una verdadera pretensión de investigar todo lo que tenga que ver con lavado de dinero, pues se les va a convocar a todos los sectores, los que cometerían delitos conexos, como refiere el rótulo de esta comisión. Sin embargo, hoy indica que esa comisión actúa como un garrote político para perseguir a un sector que forma parte del movimiento interno dentro del Partido Colorado. A la vuelta de la pausa, a propósito de lavado de dinero,
accedimos a una serie de documentaciones que tengo acá, que vamos a mostrar, que de hecho se ve en el informe, pero vamos a compartir, de una investigación que lleva adelante el Ministerio Público, y resalta esta investigación un error, entre comillas error, o podemos hablar de adulteración de documentos, o la pretensión de engañar en ese informe a la Superintendencia de Bancos del BCP, que pide informe a un banco de plaza, con un sonado caso de lavado de dinero que se investiga acá en nuestro país y también en la justicia de los Estados Unidos. Pausa, venimos enseguida. Lenovo ThinkPad, tu mejor aliado, todo lo que te proporciona la ThinkPad en tu día a día, gran rendimiento en tu día de trabajo y calidad y productividad siempre en tus manos. Tu ThinkPad se hace cargo de cualquier tarea y mantiene la temperatura óptima de forma inteligente mientras ejecutas varias aplicaciones. Ya sabes que podés confiar en estas laptops para todo aquello que la vida ponga en tu camino, ya sea la aridez ártica, las tormentas de arena del desierto y la gravedad cero o simples derrames y caídas en la oficina. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. Acá estoy revisando estos materiales que vamos a ver en el informe y después vamos a ir desplegando. Nosotros accedimos a esta documentación, dos notas. Por un lado, un requerimiento que hace la Superintendencia de Bancos el 22 de mayo de este año, hace un mes, al Banco Atlas, por el caso de Nicolás Leos, que la investigación todavía está en curso. ¿Y por qué nos parece este tema importante? A propósito que estamos hablando del tema lavado de dinero en nuestro país. El 30 de mayo de este año, la Superintendencia de Bancos remite una nota a los fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, en el que detallan que solicitaron nuevamente al Banco Atlas toda la información que en su momento habían solicitado por el caso Leos. Pero ¿qué es lo que salta y que vamos a mostrar ahora en este informe? Cuando en el 2016, cuando Nicolás Leos decide sacar su dinero y meter bajo la figura del fideicomiso por más de 6 millones de dólares, le consultan acá tengo la copia incluso de esas consultas que se hicieron, toda la documentación. Esto tiene fecha mayo de 2016. La superintendencia le hace algunas consultas al Banco Atlas en relación a esa operación de la fiducia que le hace a Nicolás Leos. ¿Y por qué le hace esta consulta la Superintendencia de Bancos? Porque Leos en ese momento ya tenía, ¿qué cosa? Orden de captura a nivel internacional por la justicia de los Estados Unidos, y acá a nivel local ya tenía prisión domiciliaria, con todo lo que ya se había publicado, el desfalco a la Conmebol, casi 200 millones de dólares. Por lo tanto, se presume que el Banco Atlas
tuvo que haber hecho la debida diligencia. Y cuando se da esa respuesta por parte del Banco Atlas a la Superintendencia de Bancos, se comete un error para justificar la operación de fideicomiso con Leos, en donde aparece la fecha que vamos a mostrar enseguida de un informe donde supuestamente en el 2013 Nicolás Leos tenía determinados ingresos. 2013. Cuando que en realidad en el 2013 Leos era todavía presidente de la Conmebol. Y en ese desglose de esto que se denomina análisis de perfil asignado, mencionan un punto donde supuestamente en el 2013 Nicolás Leos recibía ya un salario de $20,000 por mes como presidente honorario de la Conmebol. Esto tiene fecha marzo de 2013. Leos recién deja la Conmebol en abril del 2013. Por lo tanto, este documento no tiene validez. Cuando recibe este documento la Superintendencia de Bancos por parte del Banco Atlas, la superintendencia dice, ok, perfecto, no habría inconvenientes para que se realice esa operación. Sin embargo, acá está esta documentación clave que enseguida vamos a poner en realidad, enseguida vamos a poner mejor. Revela que el dato o la información proporcionada por este banco a la Superintendencia de Bancos es una información errónea, porque no se pudo haber argumentado estos ingresos en marzo del 2013, donde menciona que Leos ya cobraba como presidente honorario de la Conmebol en un año $120,000, cuando todavía él estaba al frente de esa institución. Veamos el informe, a la vuelta hablamos de esto. Operación lavado. Fatal error del Banco Atlas revela mecanismo para lavar plata sucia de Leos. Directivos del Banco Atlas soportan investigación del BCP y Fiscalía por presunto lavado de dinero. Filtraciones de comunicaciones internas entre supervisores del Banco Central del Paraguay y funcionarios del Banco Atlas revelan el mecanismo utilizado por el Banco de los Sucolillo para justificar los millonarios fondos de Nicolás Leos blindados en 2 contratos de fideicomiso. Por esta operación, los directivos del Banco Atlas soportan una denuncia penal por presunto lavado de dinero. La Caja Negra accedió a documentación exclusiva que revela el modus operandi del Banco Atlas para justificar y blindar dinero de Leos a través de la figura del fideicomiso. Comunicaciones internas fechadas desde el 16 de diciembre del 2015 entre la Supervisión de Riesgo de Lavado de Dinero de la Superintendencia de Bancos del BCP y el oficial de cumplimiento del Banco Atlas revelan cómo operó el Banco de los Sucolillo para justificar el origen de los fondos manejados por Nicolás Leos. Entre las preguntas realizadas desde la banca matriz al Banco Atlas se encuentra el tipo de riesgo desde el punto de vista de prevención del lavado de dinero, así como el límite operativo autorizado LOA de Leos. En su respuesta, el oficial de cumplimiento del Banco Atlas señala que Nicolás Leos es de alto riesgo, que su límite operativo autorizado es de 1.400 millones de guaraníes y el anual es de 16.800 millones de guaraníes. Sobre los ingresos que sustentan el límite operativo, el oficial del banco señala: todos demostrados con documentaciones y certificados que constan en su carpeta. Entre estos certificados luego invoca certificados de ingresos por gastos de representación
Confederación Sudamericana de Fútbol. También señala en la nota que Nicolás Leos tuvo alertas emitidas por operaciones fuera de límite y que fueron justificadas con la presentación de orígenes de fondo. Luego, en febrero de 2016, el directorio del Banco Atlas aprueba y ratifica la suscripción de 2 contratos de fideicomiso, aceptando la designación de Banco Atlas como fiduciario. En mayo de 2016, en atención a estos contratos de fideicomiso celebrados entre Atlas y Leos, la Supervisión sobre Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay solicita al oficial de cumplimiento del Banco Atlas que remita los documentos que acrediten el origen ilícito de los fondos invertidos por Nicolás Leos. Las documentaciones de respaldo pueden ser copias escaneadas, adjuntas y fedatadas dirigidas a este correo. Deben permitir la fuente generadora de los ingresos que generaron dichos certificados de depósitos de ahorros. Es decir, el Banco Central solicita información sobre el origen de los fondos de las cuentas de los certificados de ahorro que pasaron a integrar los contratos de fideicomiso. En respuesta a este pedido, el oficial de cumplimiento del Banco Atlas señala que se adelanta remitiendo el estudio del perfil de Nicolás Leos. Te comento que contamos con toda la documentación respaldatoria de ello, solo que es de volumen considerable y nos va a llevar un poco de tiempo fotocopiar todo y fedatar. No obstante, ya nos pusimos en campaña para poder cumplir con tu solicitud. Lo remitido por el Banco de los Sucolillo fue el LOA, Límite Operativo Autorizado de Nicolás Leos, firmada por el oficial de cumplimiento y fedatada. Con dicho documento, la Superintendencia de Bancos se dio por satisfecha y no requirió documentos de respaldo para determinar las fuentes generadoras. La fecha del análisis del perfil asignado a Nicolás Leos por el Banco Atlas es de fecha 16 de marzo del año 2013. En el documento se contempla, por ejemplo, ingresos por caja estimados anuales como consecuencia del supuesto cargo de expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. En esa fecha, 16 de marzo del 2013, consignada en los documentos remitidos por el Banco Atlas para justificar los ingresos, Leos aún era presidente activo de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Es decir, Banco Atlas cometió un fatal error al informar sobre los ingresos de Leos basados en situaciones claramente inexistentes, ya que en ese momento, marzo del 2013, Leos seguía siendo presidente de la Conmebol y el documento con el que pretenden justificar ingresos mensuales durante todo un año como expresidente de la Conmebol es del año 2015. Antecedentes. Nicolás Leos Almirón renunció a sus cargos de presidente de la Conmebol y vicepresidente de la FIFA el 23 de abril del año 2013, luego de escándalos y sospechas sobre sobornos. En el año 2015, tomó estado público la persecución penal por parte de Estados Unidos. Leos estaba acusado como responsable de asociación delictuosa de crimen organizado, asociación delictuosa de fraude electrónico, asociación delictuosa para el lavado de dinero conforme a la legislación de los Estados Unidos. Las autoridades paraguayas, al conceder la extradición, concluyeron que los hechos acusados se corresponden con las figuras, según nuestra legislación, de asociación criminal, lesión de confianza y lavado de dinero. Leos era acusado del envío de unos $200 millones de la Conmebol y reunía los requisitos para ser considerado un perfil de alto riesgo. Los contratos de fideicomiso. En febrero del año 2016, el Banco Atlas formaliza 2 contratos de fideicomiso a favor de Nicolás Leos y sus familiares directos. Los 2 acuerdos se celebraron apenas un mes y 4 días después de que la Fiscalía paraguaya registrara la sede de la Conmebol como parte de una investigación del caso FIFA Gate. Al momento de celebrarse los contratos fiduciarios, sobre Leos ya pesaba una orden de captura internacional con fines de extradición por parte de la justicia norteamericana y un juez paraguayo había decretado su prisión domiciliaria en junio del año 2015. Ordenaron devolver la plata. Las herederas del exmandamás del fútbol, Nora Cecilia Leos Plate de Cardoso y María Celeste Leos Plate de Ribeiro, remitieron una nota al Banco Atlas del Grupo Sucolillo
en la que solicitaron ceder todos los derechos económicos del contrato fiduciario a la Confederación Sudamericana de Fútbol. Le ordenaron al banco la devolución de una parte de ese dinero a la Conmebol por valor de $2 millones, quien en su sano juicio pide devolver dinero de origen lícito. Investigados por lavado. En el mes de mayo del 2022, la Superintendencia de Bancos inició diligencias de supervisión para evaluar la razonabilidad de los sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el Banco Atlas, relacionados a las operaciones de Nicolás Leos. Está el abogado Claudio Lovera, abogado de la Conmebol. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches. Saludos, Jorge, y a la audiencia. Estaba viendo acá esta documentación. Un poco es clave para entender, hacer la cronología de cómo se dieron los hechos. Eso me parece clave. Y acá hay una cuestión. El Banco Central, nosotros mencionábamos en el informe, solicita información al Banco Atlas sobre el origen de las cuentas de certificados de ahorro que pasaron a integrar los contratos de fideicomiso. Y la respuesta a este pedido, el oficial de cumplimiento del Banco Atlas señala que se adelanta remitiendo el estudio del perfil de Nicolás Leos. Y nosotros tenemos acá ese documento de ese estudio del perfil de Nicolás Leos, y dice, incluso en una conversación, en un correo de este empleado con la Superintendencia de Bancos, te comento que contamos con toda la documentación respaldatoria de ello, solo que es de un volumen considerable y nos va a llevar un poco de tiempo fotocopiar todo y fedatar. No obstante, ya nos pusimos en campaña para poder cumplir con su solicitud. Y lo que vemos acá, que lo remitido por el banco de la familia Sucolillo fue el límite operativo autorizado de Leos, que tiene la firma del oficial de cumplimiento, y este documento, la Superintendencia de Bancos, cuando recibe este documento, da por satisfecha y ya no pidió más documentos respaldatorios para determinar lo que se denomina las fuentes generadoras de ingreso. Pero ¿qué es lo que salta ahora en el marco de esta investigación? Al observar este documento, doctor, que la fecha del análisis del perfil asignado a Nicolás Leos por el Banco Atlas es de 16 de marzo de 2013. Acá tengo el documento. ¿Podemos mostrar este documento? O el que te pasé, Cintia, si podemos poner. Ahí tenés, ¿verdad? 16 de marzo del año 2016 dice este documento. Y en este documento se contempla, por ejemplo, ingresos por caja estimados anuales como consecuencia del supuesto cargo. Ahí está. En realidad es este el que te pasé, porque ahí creo que... Ahí está. Sí, está bien. Ahí está. Sí, Paz, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, dice $120.000. Y ahí está. Y esa plata recibe Nicolás Leos, no en el 2013, como dice el informe del Banco Atlas. Esa plata recibe Leos, podemos mostrar el otro documento, recién a partir del 2015. Recién a partir del 2015 recibe el cheque y el otro. Recién en el 2015 recibe esta plata en su condición de presidente honorario de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Ahí está. Recién en el año 2015 recibe Nicolás Leos. Claro, porque en marzo del 2013 todavía seguía siendo presidente de la Conmebol. Entonces, ¿cómo se explica que el Banco Atlas, en su análisis de perfil que remite a la Superintendencia de Bancos, ahí está, otra fecha, mayo 2015, dice $20.000,
que es los $20.000 que Leo empieza a cobrar en el 2015 por su condición de presidente honorario de la Conmebol. Insisto en esto, ¿cómo es que en el análisis de perfil de Leos que remite Atlas a la Superintendencia de Bancos, dice fecha 16 de marzo de 2013, y ya aparece este salario de Leos en su condición de presidente honorario cuando él todavía era presidente de la Conmebol? ¿Qué es lo que nos dice esta documentación, doctor? Al observar, se puede hablar nomás de un error por parte del banco, y ese error por parte del Banco Atlas hizo que la superintendencia diga, perfecto, está correcta la información, adelante con la operación de fideicomiso, cuando en realidad esa documentación es errónea. Bueno, estuve observando con atención la documentación que estuviste exhibiendo, y hay un concepto que tenemos que clarificar. En realidad se trata de una mentira. Luego esa mentira puede ser causada por dolo o por una conducta culposa. Un tema relevante, según la información que inclusive también se observó en el programa en diferentes oportunidades, en el 2015, Superintendencia de Bancos empieza a hacer una serie de consultas respecto a Nicolás Leo en atención al perfil de alto riesgo de esta persona a dicho momento, a partir de la persecución penal por parte de los Estados Unidos. En ese sentido, tenemos que recordar que en el mes de febrero del 2016 se elaboran estos contratos de fideicomiso, y según se pudo observar en lo que se estuvo pasando en el programa, posteriormente a estos contratos de fideicomiso, la Superintendencia de Bancos realiza una supervisión, en este caso extra situ, respecto a estas operaciones. Y en el contexto de esa verificación extra situ, el banco proporciona este análisis del perfil, lo que implica el límite operativo autorizado para Nicolás Leo, y eso es muy importante. El límite operativo autorizado es el que permite monitorear las transacciones, las operaciones que realiza una persona. Y ese límite operativo se va elaborando en diferentes momentos por el transcurso del tiempo, o por ejemplo porque existen alertas. Una alerta, por ejemplo, podría ser el depósito de fondos en exceso al límite anterior. ¿Esto qué significa? No es muy difícil, si uno cuenta con toda la documentación, por ejemplo, Superintendencia de Bancos, el de verificar si esta mentira, insisto, el haber consignado en el año 2013 supuestos ingresos como expresidente de la Conmebol, cuando a esa fecha Nicolás Leo seguía siendo presidente de la Conmebol, es una mentira. A partir de eso hay que establecer si esa mentira se debe, insisto, al dolo o una conducta culposa o negligente. Pero si uno verifica, por ejemplo, y eso es una tarea que debe hacer Superintendencia de Bancos, que por ejemplo en el 2013 Nicolás Leo tuvo alertas respecto, por ejemplo, a accesos de depósitos respecto al límite operativo que tenía autorizado en ese momento. Eso explica por qué consignaron en el documento que exhibiste el año 2013. Claro. Porque el banco necesitaba justificar que estaba monitoreando a Nicolás Leo. Pero claramente esos documentos lo elaboraron recién en el 2015 o incluso en el 2016. Claro. Es decir, estuvieron modificando la carpeta de Nicolás Leo o estuvieron armando la carpeta de Nicolás Leo como consecuencia de la supervisión por parte de Superintendencia de Bancos, y eso es gravísimo. Y nótese que en el documento que estabas exhibiendo son datos fácilmente contrastables. Es más, el propio banco reconoce de que, y eso es imposible de desconocer, que Nicolás Leo al 2015 tenía un perfil de alto riesgo, y conforme a resoluciones de la CEPRELAR ratificadas por el Banco Central del Paraguay, el perfil de alto riesgo requiere una debida diligencia ampliada, entre lo cual se incluye verificar por parte del banco in situ si la información que le proporcionó su cliente se corresponde con la realidad. Y eso claramente no lo hizo el banco, porque el documento que exhibiste respecto al supuesto ingreso como expresidente por $20.000, la Conmebol fue consultada por la Fiscalía respecto a este carácter de expresidente y remuneraciones mensuales respecto a dichas circunstancias. Y en la Conmebol no existe ninguna resolución de designación en ese sentido, ni la adjudicación de esos montos. ¿Eso qué significa? Significa que si existió un solo pago que salió sin ningún tipo de respaldo en alguna resolución en sede de Conmebol.
El banco nunca consultó a la Conmebol en aquella oportunidad ni posteriormente si realmente esa información que le proporcionó Leo de un supuesto ingreso mensual en ese concepto se correspondía con la realidad. Y esa es una muestra del no cumplimiento de los deberes de debida diligencia ampliada. Si en el caso de un perfil de alto riesgo el banco no cumple con ese deber, debe dejar una constancia escrita por qué no lo hace. Aquí claramente la muestra de lo que exhibiste es que se armó la carpeta de Nicolás Leos para en el 2016 tratar de justificar que se hizo la debida diligencia respecto al mismo y claramente el documento con estos deslices, para ponerle un nombre, denota que eso no ocurrió. Esto es muy grave si estamos hablando de que se armó la carpeta puntualmente para satisfacer los requerimientos que hace la Superintendencia de Bancos en una operación que, si se armó esta carpeta, evidentemente una operación que no correspondía. Y la muestra de esto, cuando usted dice se armó la carpeta, es si podemos poner de vuelta esta documentación. Por un lado, análisis de perfil, ahí está, de Nicolás Leos, fecha 16, ahí está en rojo, 16 de marzo de 2013. Y lo otro que está ahí en rectángulo en rojo dice, Paz Presidente, $120,000. En el 2013, en marzo, Leos todavía no recibía esa plata en su condición de presidente honorario. Y a eso el doctor Claudio Lovera, doctor, ahí está agregando otro elemento. No sabemos incluso si efectivamente hay registro en la Conmebol, porque hasta ahora no lo hay, o un acta de que en algún momento a él se lo haya designado presidente honorario y que justifique esa erogación de la Conmebol de los $20,000 por mes, que en un año representa lo que aparece ahí en ese informe fraguado por el Banco Atlas de $120,000. ¿Y cómo se sabe eso? Porque no basta solamente, si yo me voy a acercar la documentación respaldatoria, decir yo cobro $20,000 por mes en mi condición de presidente honorario de la Conmebol. No basta solamente la declaración que hace la persona que está solicitando la operación. El banco tiene que hacer ese seguimiento y corroborar si efectivamente esa institución, en este caso la Conmebol, le está dando esa asignación de $20,000 por mes como presidente honorario. Y eso es lo que no hay registro de que se haya hecho, doctor. No hay registros, no se hizo. Esas verificaciones se tienen que hacer en los casos que una persona tenga un perfil de alto riesgo, que es este caso en particular, y claramente eso no ocurrió. Estamos observando una situación absolutamente grave. Superintendencia de Bancos, en el caso de la verificación que está señalando que volvió a realizar o que reinició, tiene que tomar en cuenta que si sus conclusiones anteriores de lo que fue una supervisión extra situ, ¿qué implica una supervisión extra situ? Lo que exhibiste, consultas vía correo electrónico, confiando, para poner un término, en la información que proporciona, en este caso, el banco, sin una verificación de los respaldos. Si las conclusiones de la primera supervisión in situ de estos fideicomisos se basó en estos datos, se basó en fecha 2013, y si los supervisores hicieron proyecciones a partir del 2013 sobre la base de ingresos, sobre la base de CELOA, claramente sus conclusiones se basaron en una mentira. Entonces es una situación muy grave. Y acá estoy viendo también, a ver, por un lado, qué es lo que, si la Conmebol, la administración de Alejandro Domínguez y Wilson Smith, no determinaba una auditoría, no nos íbamos a enterar de todo esto que salta en materia de irregularidad en la administración Leos. Es más, en esta documentación que tenemos acá, en este intercambio de información entre el Banco Atlas y la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia dice, estamos conformes con toda la documentación. A partir de la conclusión de la auditoría de la Conmebol, recogen esa información, esa auditoría que hace una empresa privada, y allí
ustedes hacen el análisis de la existencia de eventuales hechos punibles. Y ahí presentan la denuncia ante el Ministerio Público, se designan fiscales que hacen la investigación. Y ahí es donde se da allanamiento al Banco Atlas, la negativa del BCP de proveer información, que la Fiscalía se vio obligada a allanar la sede de la institución. Y es ahí donde estamos viendo que, haciendo seguimiento a este tema, los fiscales le envían una nota a la Superintendencia de Bancos en mayo de este año, en el que le solicitan información de vuelta después de lo que arrojó la auditoría de la Conmebol, y la superintendencia responde que ellos se están constituyendo ahora de vuelta a partir de estos hechos llamativos que se fueron dando, como por ejemplo lo del análisis de perfil de Leos, que aparece una fecha donde no coincide con lo que ellos supuestamente informaron cuando se hizo la operación del fideicomiso. Entonces me parece nomás esa cronología hacer, doctor, para que se entienda cuál es el punto acá. Hoy podemos decir, a partir de esta nota que tengo acá, de que la Superintendencia de Bancos está haciendo, hay una cuestión, un término jurídico que usás, una revisión o una investigación al Banco Atlas a partir del requerimiento de la Fiscalía, y porque encontraron elementos muy llamativos, como por ejemplo esto, y que incluso vos lo decís, doctor, se pudo haber armado la carpeta del caso Leos para entregarle al BCP, a Superintendencia de Bancos, y acomodar la documentación, y de esa manera se pueda justificar la figura o esa operación de fideicomiso de 6 millones de dólares que hizo Leos. ¿Y por qué eso es preocupante? Porque ¿cuál es la presunción que tienen los investigadores en los Estados Unidos que siguen investigando el caso Leos? Es que se pudo haber utilizado un banco paraguayo, en este caso el Banco Atlas. ¿Para qué? Como en ese momento Leos estaba haciendo, todos sus bienes estaban siendo embargados, estaba siendo investigado, orden de captura a nivel internacional, incluso por la justicia de los Estados Unidos. ¿Cuál es la presunción? De que se pudo haber utilizado el Banco Atlas para guardar ese dinero de Leos, para blindar ese dinero para que no sea embargado. Esa es la presunción que tienen los investigadores en este marco, doctor. Y en este caso en particular, tomando el punto de la auditoría por parte de la Conmebol, la auditoría forense pudo determinar que entre el 2000 y el 2010 aproximadamente, más de 28 millones de dólares de patrimonio de la Conmebol solamente en el ámbito interno fue transferido de cuentas de Conmebol directamente a cuentas vinculadas a Nicolás Leos. Es decir, si una persona, en este caso en particular, tuvo este tipo de conducta y una persona a su vez adquiere el perfil de alto riesgo a partir de una persecución penal por lavado de dinero, entre otros hechos punibles por parte de los Estados Unidos, un sujeto obligado, en este caso el banco, es inadmisible la no realización de una, ni siquiera ya señalo una debida diligencia empleada, sino una mínima debida diligencia, y es absolutamente grave encontrar estas circunstancias vinculadas, por ejemplo, a este caso del límite operativo autorizado. Más aún cuando esa información le fue proporcionada a su supervisor para que su supervisor llegue a conclusiones erróneas en su primera tarea. De la expectativa nuestra como víctima que esta siguiente supervisión ya no sea extra situ, sino in situ, y los supervisores puedan cruzar los documentos y verificar en detalle el desarrollo de este aspecto. ¿Por qué? Porque un banco es sujeto obligado conforme a la ley para colaborar con la prevención en materia de lavado de dinero. Y en este caso, si ese sistema de prevención o no funcionó o se tomó la decisión de primero entablar estas negociaciones o estas operaciones con Nicolás Leos y luego tratar de justificar las mismas, es una situación absolutamente grave. Doctor, acá me hacen esta consulta. La mentira o ese error que nosotros ponemos entre comillas, y me hacen esta consulta. ¿La mentira es un delito en términos documentales? No se enmienda reconociéndolo. Por ejemplo, van los abogados del Banco Atlas a la Fiscalía a decir, ¿sabes qué? Nuestro oficial, el oficial de cuentas, mintió, se equivocó, fue un error. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede enmendar ese error? Imagínate todo lo que generó ese error
generó la justificación de una operación que, si se hacía el trabajo como se tenía que hacer, a lo mejor esa operación no correspondía. Efectivamente, en el caso en particular, más allá de una cuestión documental, aquí lo que está en juego es que si realmente bueno, en este caso tiene una mentira, eso no se puede discutir. La motivación de esa mentira al momento de chequear, y si se chequea que en este caso en particular fue un comportamiento doloso en el ámbito interno del banco, hace caer todo lo que se alegó respecto al funcionamiento del sistema de prevención. Es decir, no existió un sistema de prevención alrededor de Nicolás Leos. Y realmente, insisto, el chequear la motivación de consignar esa fecha en el formulario no es muy difícil. Con chequear, en el caso en particular, qué alertas y en qué época o en qué año fueron las alertas, por ejemplo, al interior del banco y por excesos. Y si esas alertas, por ejemplo, consisten en el 2013 y no en un momento posterior, en realidad esa fecha se consignó dolosamente, no es un error. Qué bárbaro. Es gravísimo por donde se lo mire. Y ahora entonces, ¿qué es lo que se espera? Se espera que después de este requerimiento que hacen estos fiscales a la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Bancos recoja toda esa información, esto que estamos mostrando. Yo supongo que ellos se van a dar cuenta. Supongo yo que se van a dar cuenta de entre comillas, de este error en el análisis de perfil que remite Banco Atlas a la superintendencia, en que en su momento dijo, adelante, no hay ningún problema, cuando este documento muestra que yo nomás insisto, esto que dijiste, doctor, ahí estamos viendo de vuelta. No sé si somos muy, buenos cuando decimos, mira el error. Porque hace rato dijiste algo. Esto podría presuponer de que se armó la carpeta de Leos. No en el 2015, en el 2016. Se arma la carpeta a propósito, se ajustan los números para que coincida, para que se justifique esa operación, se ajustan los números, porque acá hay razones para sostener eso. Entonces esto es muy grave, doctor. Es muy grave y vuelvo al ejemplo. Los supervisores que realizaron la primera labor extra situ en el 2016, si estos supervisores se basaron en ese documento e hicieron, por ejemplo, proyecciones anuales a partir del 2013 en adelante, hasta el momento de los fideicomisos, y si esa proyección fue uno de los sustentos para considerar, entre comillas, de que se realizó una debida diligencia por parte del banco antes de suscribir estos contratos de fideicomiso, claramente se basaron en una mentira en esas proyecciones. Eso es gravísimo. La expectativa nuestra en esta segunda tarea que estabas comentando, inició Superintendencia de Bancos, es que ya no se acote a una verificación extra situ, a una verificación ya in situ, y que controlen las fuentes documentales de las afirmaciones que proporciona el supervisado. Porque, insisto, mentir al órgano supervisor en materia de prevención de lavado de dinero es absolutamente grave. Si a eso se puede llegar a acreditar de que otra vez fue una mentira dolosa, realmente esto ya alcanza niveles de unas proporciones mayores. Doctor, gracias por estos datos, por su tiempo, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego, el doctor Claudio Lovera, abogado de la Conmebol. Acá me dice, lo que pasa, Jorge, que Banco Atlas tiene contratado a un vidente que ve cómo a su cliente le va a ir en el futuro. Por eso ya en el 2013 sabían que Leo iba a cobrar $120,000 en el 2015 en su condición de presidente honorario de la Conmebol. Hacemos una pausa, venimos enseguida. Lenovo ThinkPad, tu mejor aliado, todo lo que te proporciona la ThinkPad en tu día a día, gran rendimiento en tu día de trabajo y calidad y productividad siempre en tus manos. Tu ThinkPad se hace cargo de cualquier tarea y mantiene la temperatura óptima de forma inteligente mientras ejecutas varias aplicaciones. Ya sabes que podés confiar en estas laptops
para todo aquello que la vida ponga en tu camino, ya sea la aridez ártica, las tormentas de arena del desierto y la gravedad cero, o simples derrames y caídas en la oficina. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. Llegaron a Bristol los superprecios de locos, precios inigualables con hasta el 50% de descuento. Y como si fuera poco, con cada compra que realices, además de recibir una cuota de regalo, duplicas tus chances de ser uno de los ganadores de la promo más grande del país. 1.000 millones en premios. Escucha esta super oferta. Lavarropas Tokio, Cecilia 6,5 kilos, carga frontal. Precio normal 18 cuotas de 245.000 guaraníes. Ahora, precios locos, 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El caso de Imabel, vamos a desglosar en este informe. Sigue en su cargo el general Aldo Osuna, general de división. El millonario negocio detrás de la entrega que hace el general, por supuesto, alguien le dio la orden, pero él es el que firmó este convenio con la empresa brasileña, Compañía Brasileña de Cartuchos. Y a partir de las declaraciones la semana pasada del general Osuna, saltan revelaciones de lo que en realidad va a significar este lucrativo negocio para la Dimabel, que entre paréntesis no sabemos si se hacía con otra empresa, a lo mejor se pagaba más, la Dimabel ganaba mucho más. Pero lo cierto y lo concreto es que por año, si la Dimabel le provee municiones a esta empresa brasileña, que se hizo así de manera discrecional, sin ninguna licitación, sin ningún llamado a concurso de precios, se hizo de manera unilateral, lo hace el general Osuna. Es un negocio que va a generar para la Dimabel 9 millones de dólares por año. Y multiplicando por 5, que es la duración de este convenio, estamos hablando de 45 millones de dólares. Veamos el informe. La Dirección de Material Bélico Dimabel, con el general Aldo Osuna al frente, se encuentra envuelta en un mega escándalo por la entrega de la soberanía y el multimillonario negocio mediante el cual se regalarán nada más y nada menos que 45 millones de dólares a los brasileños. Con burdos justificativos que caen por su propio peso, las autoridades militares defienden el polémico convenio. Pese a los intentos de defensa, aún existen serias sospechas de un negociado en torno a la entrega de la producción de municiones de la Dirección de Material Bélico Dimabel a la firma Compañía Brasileña de Cartuchos CBC en violación a la ley y sin un proceso transparente y competitivo que busque los mejores beneficios para el Estado paraguayo. En su más reciente intento de justificación, el titular de la Dimabel, general Aldo Osuna, alegó que la institución a su cargo proyecta reactivar la fábrica de municiones después de 20 años con el objetivo de producir cartuchos para uso interno y con ello generar un cuantioso beneficio al presupuesto estatal. El director explicó que la operatividad será posible gracias a la alianza con la empresa brasileña y que con la puesta en marcha de la fábrica se comenzarán a producir unos 7.000 cartuchos por hora, lo que permitirá responder fácilmente a la demanda máxima de uso de las Fuerzas Armadas, que en promedio es de 4 a 5 millones de cartuchos al año. Partiendo de los propios números brindados por Osuna, se puede conjeturar que con la producción de 5 millones de municiones en 2 meses para las fuerzas públicas y el resto de la producción de 10 meses a ser producidas para CBC y que pueda comercializarlas, implicarían unas 25 millones de unidades por año a su disposición. Haciendo un cálculo conservador, hablamos de un negocio de al menos 9 millones de dólares al año, que al multiplicarlo por los 5 años del convenio, de la nada despreciable suma total
de $45 millones. Si tenemos en cuenta que el plan de la inversión inicial de CVC para instalarse con su fábrica es de $15 millones para la producción de 30 millones a 40 millones de unidades por año, nos preguntamos, ¿cuál sería el interés o apuro de la empresa de invertir semejante suma si contratando por encomienda a la Dimabel durante los 5 años del convenio podrá negociar con la institución de manera bilateral un precio conveniente y sin competencia? Fácilmente podrían financiar su instalación con parte de sus ganancias durante el convenio o bien marcharse al final del plazo sin realizar ninguna inversión. Otro dato no menor a tener en cuenta es la afirmación del general Osuna respecto a que la fábrica de la Dimabel no produce hace 20 años. ¿Tiene algún sustento esta declaración? Al parecer la respuesta es negativa. Esto al recurrir a las fuentes abiertas. En el año 2010 se informó que el entonces presidente de la República, Fernando Lugo, recorrió las instalaciones de la Dimabel, donde justamente se reactivó la fábrica de proyectiles con una capacidad de producir 3.000 balas por hora. En el año 2014, durante su presidencia, Horacio Cartes destacó la buena producción en esta unidad militar. Cuando eso, el titular de la Dimabel, general Carlos Campos Krauer, destacó que producían allí unos 3.000 cartuchos por hora, tanto calibre 7.62 milímetros como de 9 milímetros, y señaló que buscaban potenciar la producción de los cartuchos .556 milímetros. También el actual mandatario Mario Abdo Benítez fue a la fábrica de la Dimabel en Piribebuy para observar su funcionamiento. En mayo del 2019, el mandamás destacó la tecnología y la capacidad de la planta fabril para producir a gran escala y exportar al mercado exterior. Esos antecedentes echan por tierra el argumento esgrimido por el general Osuna y reafirman las sospechas que se tienen respecto al negociado redondo en la Dimabel a favor de la empresa brasileña. Si hoy mismo no está funcionando la fábrica, ya es responsabilidad exclusiva del general Osuna, por lo que resulta hasta grotesco que a estas alturas siga defendiendo el cuestionado convenio entreguista frente a las claras evidencias que pesan sobre el mismo. Llegó el momento de sentirse insuperable, llegó el momento de cargar Shell V-Power, el único combustible que contiene 5 veces más moléculas de reducción de fricción y limpieza para tu motor naftero, protegiéndolo contra los depósitos que reducen el rendimiento. Sentite insuperable cargando Shell V-Power, co-creado y recomendado por Escudería Ferrari, y viví cada viaje como a bordo de un Fórmula 1. Shell, porque lo que cargas importa. Farmacia Vicente Escabone, más de 86 años de trayectoria a tu servicio, la más amplia línea de medicamentos, perfumería, cosmética, cuidado personal, juguetes y mucho más. La atención personalizada y el asesoramiento que buscas está en Farmacia Vicente Escabone las 24 horas. Llámanos al 418-5000 o por WhatsApp 0974-18-5000. Y nos vamos con este informe. Una proveedora mimada de las Fuerzas Armadas, del Ejército, que ha ganado una cantidad de licitaciones, incluso en la Dimabel. Esta empresa proveedora, la dueña de la empresa, es la esposa del coronel Araujo, que es el director financiero de la Dimabel. El mismo militar que había estado acá en la Caja Negra, defendiendo, justificando este convenio entreguista que hace la Dimabel con la empresa brasileña Compañía Paraguaya de Cartuchos. Nos vamos con este informe. Proveedora mimada del Ejército, pertenece a esposa de la mano derecha del general Osuna.
La empresa perteneciente a la esposa del coronel Justo Aurelio Araujo, director financiero de Dimabel, supo sacar provecho con el paso de los años de las millonarias licitaciones del Comando del Ejército. Esta es una muestra de cómo la claque militar se sigue haciendo millonaria y goza de beneficios tales como lujosas vacaciones en el exterior. El coronel Justo Aurelio Araujo es el actual director financiero de la Dimabel. Él mismo es el principal defensor del polémico convenio para entregar recursos y mano de obra de la institución pública a la empresa Compañía Brasilera de Cartuchos CBC, que vendrá a producir municiones para su posterior venta y cuyas ganancias solo beneficiarán a la firma extranjera, siendo calificado esto como una completa entrega de la soberanía. Y por ustedes con su convenio ya se casan con esta empresa. No nos casamos, no hay exclusividad. ¿Y con quién firmó? Acá dice... sí, es un acuerdo, es un acuerdo previo, acuerdo previo de entendimiento no se puede hacer sobre esto. Términos generales, sobre un concepto marco. No se puede hacer. El término general es que la empresa se quiere instalar ahora privada y ustedes entran y le piden esto. No, nosotros no le pedimos. ¿Y para qué firman esto? Y porque este capital... Dejemos que la empresa privada se instale. Tomó ahí los 100 millones de dólares que se instale. ¿Y por qué la Dimabel firma este acuerdo previo? Eso ha sido fácil. ¿Por qué firmamos este acuerdo previo? Para nosotros es fácil, esto está bien, esto es legal, está dentro de nuestro marco, está en nuestra directiva general, nosotros te necesitamos. El coronel Araujo, mano derecha del director de Dimabel, general Aldo Osuna, llegó a la institución a finales de 2021 por pedido de Osuna, atendiendo a que es cuñado del coronel Rodolfo Fernández. Pero lo llamativo de la situación es que Araujo está casado con Cintia Huespe, quien es la dueña de la empresa Star Company, que se dedica a la venta de cubiertas, baterías, filtros, lubricantes, servicio de alineación, balanceo, mecánica y lavadero. Esta firma tiene en su haber varias licitaciones ganadas, en su mayoría para el Comando del Ejército. De acuerdo con el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la empresa de Cintia Huespe posee 43 adjudicaciones del Estado, de las cuales 31 están vinculadas a las unidades militares y las mismas superan los 3.100 millones de guaraníes únicamente en licitaciones del Comando del Ejército Ministerio de Defensa Nacional. De la última cifra, se observa que 12 fueron por contrataciones directas. Star Company provee sus servicios al ejército desde 2018 y con el paso de los años fue incrementando sus adjudicaciones, dando su gran salto en el 2021 con 12 licitaciones a favor. Este año, la firma llega a ganados 4 procesos licitatorios. El 6 de abril, fue adjudicada por la suma de 110.943.046 guaraníes para la provisión de cubiertas y cámaras de aire. Luego, el pasado 3 de junio, fue nuevamente beneficiada por 208.683.115 guaraníes por el mismo ítem. El 7 de junio fue adjudicada por un valor de 373.979.340 guaraníes para proveer repuestos y el 13 de junio para el servicio de mantenimiento de vehículos del Comando del Ejército por la suma de 178.500.000 guaraníes. Las casualidades que se dan en las filas militares son muy sospechosas. Una empresa ligada a un alto funcionario de la Dimabel que se hace con casi todas las licitaciones del ejército. De esta manera, con el correr de los años, la familia Araujo Huespe consiguió hacerse de millones y eso lo puede ostentar con viajes a varias partes del mundo, según se aprecia en las publicaciones de las redes sociales. La claque militar hace así un negocio redondo al verse beneficiada con las ganancias de los recursos del Estado.